Muy bien, ahora estamos con Ander Alonso Pastor, él es coordinador del Observatorio de la Educación Peruana a cargo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y de la UNESCO. Ander, muchas gracias por participar en Al Vuelo. Este bloque llega a ustedes gracias a la Universidad Ruiz de Montoya, que nos provee con sus contenidos desde la Casa de Estudios. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y bueno, un gusto poder estar conversando el día de hoy con ustedes. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Ustedes han preparado un estudio sobre el impacto de la pandemia en los aprendizajes de los estudiantes peruanos. Si tuvieras que dar un titular que resuma este estudio, ¿qué me dirías? Bueno, un titular así en corto es el impacto de la pandemia y el retroceso de los resultados de nuestros estudiantes. Eso, sobre todo, entiendo, se registra en el aprendizaje de la lectura, donde los números son más dramáticos, ¿verdad? Según el informe que ustedes han preparado, y donde la comprensión lectora no solo ha desacelerado su proceso de aprendizaje, sino que incluso ha retrocedido. Es decir, los niños comprenden menos lo que leen ahora que antes de la pandemia. Efectivamente, lo que ha sucedido, esto parte de la data que ha publicado una data que ha recabado el Ministerio de Educación y ha estado analizando, trabajando con nuestros estudiantes. Nuestro artículo va sobre la educación secundaria. Lo que hemos estado viendo precisamente es que así como se venía avanzando un poquito, ¿no?, reduciendo las brechas a nivel educativo, teníamos cada vez mejores estudiantes antes de la pandemia, que leían y comprendían mejor, se expresaban mejor. Ahora no solamente no han conseguido los resultados esperados, sino que es como si no hubieran no hubieran cursado los 2 últimos años de educación secundaria. Uh-huh. O sea, la pandemia completamente ha anulado los aprendizajes esperados para este nivel, ¿no? Y si están en segundo de secundaria, pues tienen resultados todavía de primaria. Claro. O si dejan el colegio, están prácticamente en segundo de secundaria. Eso es un poco la lógica que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo se lee el cuadro que tenemos en pantalla? Es el de lengua y literatura, ¿no? Ya. Sí. Ahí lo que tenemos, bueno, hay varias columnas, ¿no? Lo que vemos es con varios coloritos ahí en verde, amarillo y rojo, tenemos los niveles de logro de nuestros estudiantes, ¿no? Verde, por supuesto, el mejor. Es un nivel satisfactorio. Amarillo está en proceso, todavía es aceptable, estamos a poco de llegar al nivel satisfactorio. Y los que están en rojo están en inicio, es decir, tienen un nivel muy anterior a lo que se espera de su nivel, y los que están en gris están completamente anulados, no están previo al inicio, es decir, no cumplen con ninguna de las condiciones para considerarse un nivel de aprendizaje en lengua y literatura. Y al ladito, con una escala azul, lo que tenemos es los mismos niveles, pero para el 2021, ¿no?, que es cuando se recogió los datos. Como vemos, a nosotros lo que nos tiene que interesar es que el verde y el azul oscuro sea lo más grande posible. ¿Qué es lo que vemos? Que para todos los niveles ha disminuido. Si teníamos a 3 de cada 10 estudiantes en el año 2019 que cumplían con las condiciones de aprendizaje, claro, esto se ha reducido en el nivel general. Claro. Y lo vemos, bueno, por hombre y por mujer, lo que vemos es que las mujeres tenían un mejor resultado de lengua y literatura 2019 y se ha reducido prácticamente lo mismo que con los varones, ¿no? Pero si teníamos a 3 de cada 10 mujeres, ahora son 2. ¿Dónde es esto especialmente preocupante? En la penúltima columna, que no sé si se puede ver bien, pero en la columna de las escuelas públicas en el ámbito rural. Rural, sí. Aquí tenemos... Disculpe un segundo nada más, es que perdón, Raúl, es muy interesante el análisis que estás planteando ahora mismo y por supuesto desarrollalo en un segundo, pero lo que demuestra la investigación que ustedes han desarrollado es que, digamos, la crisis de la educación generada por la pandemia ataca a todos los sectores. Si segmentamos los niños en A, B, C, D, niños y niñas, sector rural, sector urbano, todos se ven perjudicados, pero sobre todo ataca a mujeres en el sector rural, según las estadísticas que ustedes presentan. Efectivamente, ¿no? Mira que en lengua y literatura las mujeres siempre son las que salen mejor paradas, pero en este caso han sido las que ha habido un retroceso mayor, ¿no? Sobre todo en el ámbito rural. En el ámbito rural es donde estamos completamente en crisis. Solo 7 de cada 100 estudiantes tienen un nivel satisfactorio en lectura ahora mismo.
O sea, El 7%. el 7%, efectivamente. Eso es una brutalidad. Es decir, hay una, digamos, situación de desventaja frente al mercado laboral futuro, de precariedad laboral. Todas esas son las consecuencias que atraen una crisis de esta naturaleza. Absolutamente. Además, tengamos en cuenta que nuestros estudiantes rurales ya venían ya con una carencia muy grande de aprendizajes, pero es que ha sido donde más se ha concentrado y se ha cebado la pandemia en aumentar las brechas, ¿no? ¿Por qué? Porque no había conectividad, los docentes tampoco tenían los recursos o los aprendizajes necesarios para trabajar, ¿no? Con estos estudiantes. Y bueno, muchas veces, además, las familias rurales son las que tienen un nivel socioeconómico menor. Estamos hablando de que posiblemente tenían un celular para toda la familia con suerte y a ver si ese celular se podía conectar, ¿no? Claro. Ahora, entiendo que la investigación que ustedes han realizado tiene esa pequeña limitación, ¿no? Que se ha concentrado en hogares que tenían internet con los que se podían comunicar. Efectivamente. La data del ministerio solo la lograron levantar con estudiantes que ya disponían de algún dispositivo electrónico. Con lo cual, nuestra estimación es que en las áreas rurales la brecha es todavía mayor. No, que es mucho peor, por supuesto, porque claro, quien tiene internet tenía acceso a muchos de los programas del Ministerio de Educación a distancia por internet. Quien no la tenía podía acceder a la televisión, pero son programas mucho más generales, es decir, tú ves televisión y la televisión ofrecía contenidos para todos los años, no solo para ti. Si tenías tu iPad, podías estudiar lo que te correspondía a ti exclusivamente. Efectivamente. Además, hicimos un informe que publicamos en febrero que se llama Entre la pandemia y la reapertura de escuelas, que era un poco una similitud entre la espada y la pared, ¿no? Ahí, precisamente, lo que vimos es que en las áreas rurales nuestros estudiantes ni siquiera se conectaban al televisor. Claro. Trabajaban por WhatsApp y lo que utilizaban los maestros era mandarles WhatsApp que recibían cuando podían recibirlos, ¿no? No como ocurre en los ámbitos urbanos, que sí que tenían, como dices, ¿no? Tenemos estudiantes con mayor nivel socioeconómico que pueden tener una tablet o un celular propio o tenían la televisión, que al final que no se convirtió en un vehículo que salvó bastante la situación. Ahora, estamos viendo el cuadro de matemática que curiosamente no tiene una situación tan dura como comprensión lectora. Ha vuelto a niveles de 2018, pero no es tan dramática la caída. ¿Ustedes intuyen por qué? Mira, la verdad que sí que no tenemos una respuesta porque las condiciones son las mismas. Lo único que se nos ha ocurrido a nosotros cuando lo hemos estado analizando es que ya venían con unas mejores condiciones. Es decir, los aprendizajes que venían ya eran lo suficientemente sólidos y no hay un cambio tan abrupto, ¿no? En este sentido. Sí. En lengua y literatura sí que vamos escalando, ¿no? Vamos escalando cuáles son las lecturas que se van pidiendo, son lecturas cada vez más complejas, mientras que en el caso de la aritmética pues puede que se haya mantenido, ¿no? Y si no, de todas formas, aquí a quien habrá que felicitar es a nuestros profesores de matemáticas que nos cuenten el truco. Sí, exactamente, porque claro, se ve claramente en el cuadro que estamos presentando que la diferencia entre lo verde y lo azul, lo verde es lo anterior y lo azul es lo posterior a la pandemia, no es tan dramática como en el cuadro anterior, ¿no? Efectivamente, hay, por supuesto, diferencias, hay una caída, pero no es tan marcada. Claro, antes estábamos hablando de diferencias de más del 10 o inclusive del 15%, ¿no? Aquí, si nos fijamos, el promedio es una bajada del 5%, más o menos. Es decir, tampoco es una disminución tan grave para lo que ha sucedido en el caso de lengua y literatura. No sé si hay alguna otra área que quieras comentar del informe. Hemos hablado de lengua, matemática, hemos hablado de comprensión lectora. Bueno, nosotros, algo que nos ha preocupado, que ya se ha solucionado, es el tema de la reapertura de las escuelas, ¿no? Perú ha sido uno de los países a nivel mundial que ha permanecido más semanas cerrado. Estamos hablando de que hay algunos países que abrieron 5 veces antes. Nosotros hemos estado más de 75 semanas con las escuelas cerradas. Y esta reapertura, de hecho, se ha dado también en un marco de que no ha habido una coordinación como se tenía que haber dado, ¿no? Todas las lecciones aprendidas, no solo en Europa, no solo en Estados Unidos, es que en nuestra región, la región latinoamericana o inclusive la región sudamericana, había muchísimas buenas prácticas que podíamos haber imitado de antemano, ¿no? Para lograr una reapertura adecuada. Y no se han tenido en cuenta. O sea, ha sido una reapertura un poco como ha dado lugar, ¿no? Corriendo y sin tener en cuenta ni las voces de los docentes, ni las voces de las familias, ni de los expertos. Sí.
Esa es quizá la gran conclusión a la que arriba el informe, ¿no? Que el regreso a las aulas no puede darse en las mismas condiciones en las que ocurrían las clases antes de la pandemia. Efectivamente, porque la pandemia nos ha tenido que enseñar algo y no aprendemos nada de todo lo que ha pasado durante estos 2 años. Solo nos quedamos con lo negativo, ¿no? Todo lo que ha ocurrido tendría que servir para que ahora los profesores, las escuelas en sí mismas, sean más empáticas, más inclusivas, tengan en cuenta las desigualdades de los estudiantes, ¿no? Y podamos trabajar para incluirlos a todos. Al final, no podemos centrarnos únicamente en los estudiantes que están en verde, nos tenemos que centrar en los estudiantes que están en el gris. De acuerdo. Ander Alonso Pastor, coordinador del Observatorio de la Educación Peruana a cargo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y UNESCO. Muchísimas gracias por compartir con nosotros los resultados de este informe tan trascendental sobre el impacto que ha tenido la pandemia en la educación en nuestro país. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo.